Ok. La semana pasada habíamos descrito un poco a los marginalistas, ¿ok? Este, el tercero de los marginalistas, que en realidad es el segundo, es Karl Menger, ¿no? O sea, el primero es Jevons, ¿ok? Que comentamos en clase que que escribió la teoría de la economía política y, y se mostraba reticente contra Ricardo y Mill, ¿ok? Y, y exponía que la, el valor de las cosas estaba relacionado a la utilidad total, ¿ok? Que era como la llamaba él, y entonces él es el que habla de una segmentación de la utilidad en partes, ¿ok? Y que después esa utilidad podía ser este, eh, eh, acortada infinitesimalmente hasta que la utilidad pudiera ser este, graficada como una función, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y él trata de introducirle el tema matemático a la economía, ¿okay? Este, eh, eh, con cierto éxito en algunas cosas, pero también con un fracaso fundamental porque no tenía una teoría del costo, ¿no? ¿Okay? O mejor yo no tenía una explicación del costo desde el punto de vista matemático, ¿no? ¿Okay? Y esa es quizá la razón por la cual él no tenía una función de oferta, pues igual que pasaba con Cournot y con algunos de los pre-austríacos, ¿no? Algunos de los pre-marginalistas también. Pues, ¿okay? Entonces, bueno, eh, eh, luego habíamos hablado de Walras, que en realidad es el tercero de la partida, porque Walras escribe, publica su libro en el 1874, o sea, Jevons en el 70, Menger en el 71 y Walras en el 74. Walras tenía un concepto de del valor distinto, ¿no? Él no lo asociaba a la utilidad, sino que lo asociaba exclusivamente a la escasez, ¿no? A la rareté, como la llamaba él en francés. ¿Okay? Y bueno, eso también les dice que probablemente cuando les dicen que los tres marginalistas pensaron lo mismo en tres lugares distintos sin haber hecho contacto, es falso, ¿no? O sea, no pensaron lo mismo, ¿no? Lo que hay de común aquí es que están negando la posibilidad de la teoría del valor trabajo. ¿Okay? Ese es el, tal vez el punto más en común entre los tres, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y el tercero de la partida es Menger, que como comenté es el segundo en términos cronológicos, pero el tercero de la partida, porque yo lo aparto, porque su planteamiento es completamente distinto, ¿no? Y de ahí es de donde nace la escuela austríaca, pues Menger es el padre de la escuela austríaca. Entonces vamos a meternos con él y hablamos de la primera generación austríaca y empezamos a hablar de ya más en serio de escuela austríaca, ¿no? Fíjense, este señor es Menger, ¿ok? Si, si no fuera por lo viejo de la foto, o sea que se ve que es una foto, ya en esa época ya había fotografía, ¿ok? Uno pudiera llegar a decir que era un señor contemporáneo, ¿no? ¿Ok? Porque hoy en día hay mucha gente que usa barba así y que usa esos lentecitos también, estilo al aire, como lo usaba Menger. ¿Okay? Este, tengo una amiga en España que se llama María Blanco, que ella dice que parece un hipster. ¿Okay? Es probable que sí, ¿no? Yo ahí no me atrevo a decir eso. ¿Okay? Pero sí, sí parece un hombre contemporáneo, ¿no? ¿Okay? Él nace en 1840, muere en 1922, o sea que si se ponen a ver, fue uno de los que más vivió de los tres marginalistas, ¿no? ¿Okay? Este, Menger era de origen austríaco, ¿okay? Del Imperio Austrohúngaro, ¿okay? Y él se graduó de abogado, ¿okay? Este, en, haciendo el doctorado en Derecho Mercantil, ¿no? En esa época, ¿okay? En las universidades de habla alemana,
¿ok? Y en muchas universidades, ¿no? Eso pasaba también en Venezuela, ¿ok? Nosotros también teníamos una, una fuerte influencia alemana, aunque ustedes no lo crean, ¿ok? Y bueno, los abogados mercantiles eran los que se conocían como economistas, ¿no? Y de hecho, si ustedes leen la historia de la Escuela de Economía de la Central, se van a dar cuenta de que la Escuela de Economía nace por la iniciativa de unos abogados mercantiles que crean la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Ok? La llaman Facultad de Economía, ¿ok? Y luego con una sola escuela que es la Escuela de Economía. ¿Ok? Y de ahí viene toda la Escuela de Ciencias Sociales, o sea, toda la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? ¿Ok? O sea que hay, aquí también el abogado mercantil es un economista, ¿no? ¿Ok? Y eso pasaba en casi todos los países, ¿no? Porque la carrera de economía no existía, ¿no? En Alemania era un poquito más complejo, ¿no? En Alemania, en realidad, la persona se graduaba de ciencias del gobierno y derecho, ¿ok? Ciencias legislativas y del gobierno, ¿no? Por lo cual era doctor en ciencias jurídicas y ciencias políticas, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero bueno, había la especialidad mercantil y Menger tomó la especialidad mercantil, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eso le abre el panorama para el primer trabajo que él ejerce, que es un trabajo de periodista, ¿no? Él fue periodista de un periódico que se llama el Wiener Zeitung, ¿okay? Así como está escrito ahí, ¿okay? Y falta ahí uno, ¿okay? Que es el Lamberg Zeitung, ¿okay? Vamos a ponerlo ahí de una vez, ¿no? Lamberg Zeitung. ¿Okay? Zeitung en alemán significa diario, ¿okay? Y esto significaría el diario de Viena, ¿okay? Y esto significaría el diario de Lamberg, ¿no? El Lamberg Zeitung, ¿okay? Lamberg es una ciudad que hoy en día está en Ucrania, ¿no? ¿Okay? O sea, el imperio llegaba hasta la mitad de Ucrania, ¿okay? Y esa ciudad está bajo asedio ruso en este momento, en la ciudad de Lviv, ¿okay? Se escribe así, ¿okay? Eh, ¿Okay? Se escribe así Lviv, ¿okay? No sé si se pronuncia así, ¿okay? Yo estoy haciendo maromas con esto porque yo ucraniano no sé, ¿no? ¿Okay? Algo de alemán sé y sé más o menos cómo se pronuncian estas cosas, pero no sé de, de, de ucraniano, ¿no? Entonces, bueno, esa ciudad se llamaba Lambert cuando estaba en el imperio, ¿ok? Y bueno, y Menger era el, el jefe de la página económica de esos dos periódicos, ¿no? Del Wiener Zeitung y del Lambert Zeitung, ¿ok? Él después, ¿ok? Le va a referir a un economista que nosotros vamos a tratar de último el día de hoy, que es Friedrich von Bissa, ¿okay? Que parece que fue uno de los alumnos, bueno, no de los alumnos, de los compañeros de trabajo preferidos de Menger, ¿no? Porque Menger tiene una vida compleja, ya la vamos a comentar, ¿no? Estamos empezando en eso, ¿no? Pero él le comenta a, a Bissa, ¿okay? Que él cuando trabajó de periodista para el Wiener Zeitung y para el Lambert Zeitung, ¿okay? este, él se tuvo que enfrentar con la bolsa, ¿no? ¿Okay? Y la bolsa de Viena, que era una bolsa que estaba en ciernes, que estaba comenzando a crecer, igual que el imperio, ¿no? El imperio no se desarrolló totalmente, ¿okay? El imperio tuvo la desgracia de tener una guerra mundial, ¿okay? En la cual desapareció, ¿okay? En la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y ahí perdió la batalla el imperio, ¿no? Y no logró desarrollarse como sí lo hizo Alemania, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y no sobrevivió, ¿no? Y de hecho sobrevivió en pedazos, ¿no? Y un pedazo es Austria, otro pedazo es Hungría, otro pedazo es la mitad de Ucrania, otro pedazo es Checoslovaquia, ¿ok? Eso era el imperio austrohúngaro, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él dice que cuando él se enfrentó a la bolsa, todo lo que él había estudiado de economía en la universidad se le vino abajo, ¿no? ¿Ok? Y a mí me da mucha risa, ¿ok? Porque es la misma sensación que sintió el profesor que les habla a ustedes cuando trabajé en la bolsa, ¿no? A mí me tocó trabajar en la bolsa
un poco después de graduarme. Yo me gradué y el profesor que me dio monetaria me llevó al Banco Central porque él consideraba que yo podía ser un buen funcionario de Banco Central, dado que yo había sido un buen alumno en monetaria, ¿no? Yo me sentí muy incómodo en Central, ¿ok? Y bueno, y además me sentía muy mal pagado, ¿no? Estaba mal pagado. ¿Ok? Entonces, a mí me hicieron una oferta en la bolsa y yo me fui a la bolsa. Yo comenté, no sé si comenté en esta clase, ¿no? Pero en las clases de finanzas siempre comento que yo entré a las clases de economía con la intención de que me enseñaran cómo funcionaba la bolsa, ¿no? ¿Ok? Y eso no me lo enseñaron, ¿no? Eso lo tuve que aprender por mi cuenta. Y bueno, el encuentro mío con la bolsa fue parecido al de Menger, ¿no? ¿Ok? Ojo que en ese momento yo era un individuo que estaba saliendo del keynesianismo y transitando hacia el monetarismo, ¿ok? No tenía ni idea de lo que era el mundo austríaco y de hecho el único contacto que yo tenía con el mundo austríaco era que mi profesor de teoría económica en primer semestre, en primer año, pues porque yo estudié en término anual, nos dijo cuando estuvo hablando de la teoría del valor, que la única teoría del valor que servía era la teoría del valor trabajo, ¿ok? Que más o menos se acomodaba a la teoría del valor subjetivo, pero que había unos subjetivos que estaban medio locos que nosotros no debíamos leer ni de asomo, que eran los austríacos, ¿no? Eso no me lo dijeron a mí en primer año, a mí no se me quita la expresión de la mente, ¿ok? Y a mí me sorprende porque después yo me enfrenté a esos locos, como decía el profesor, y resulta que era lo que yo entendía, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, a Menger le pasó algo muy parecido que a mí, ¿ok? Menger trató de explicarse la bolsa y la teoría económica no funcionaba, ¿no? O sea, no funcionaba, ¿no? Y bueno, él hizo un excelente trabajo como periodista y demostró que lograba interpretar el sentir de la bolsa hasta tal punto que el emperador, ¿ok? Decidió que él fuera el profesor de su hijo heredero, ¿no? De Franz Joseph, ¿ok? Que iba a ser el heredero del imperio austrohúngaro, ¿ok? Y bueno, y lamentablemente no lo fue, ¿ok? Porque Franz Joseph se suicidó, ¿ok? O sea, Franz Joseph en una cacería, Menger llegó a ser profesor y muy amigo de Franz Joseph. A Menger le va a pasar muy parecido que a Smith, ¿no? O sea, Smith le encargan ser el tutor del conde de Buccleuch, ¿ok? Y, y bueno, y a Smith le van a dar una pensión vitalicia, ¿no? ¿Ok? Y bueno, a Menger le va a pasar igual, ¿no? A Menger lo va a llamar el emperador y le va a entregar el hijo para que sea el profesor del hijo. Y bueno, y él logra una amistad muy profunda con Franz Joseph, ¿ok? Era confidente de Franz Joseph, ¿ok? Y bueno, Franz Joseph era un chico atormentado, ¿no? Y él se enamoró, ¿ok? Y no sabemos por qué, ¿ok? En una cacería, ¿ok? Él se perdió del resto de los individuos que iban a caballo tras la zorra, ¿ok? Y apartó a la novia, ¿ok? Junto con él y decidió matar a la novia y suicidarse, ¿no? Eso fue una cosa dramática, ¿no? Y bueno, y así fue como después llegó al imperio Franz Ferdinand, ¿ok? Que fue el que mataron en Sarajevo, ¿no? ¿Ok? Y con lo que arranca la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, Menger fue profesor del que iba a ser heredero al trono, ¿ok? Y bueno, y eso le abrió las puertas a Menger también para varias cosas, ¿no? La primera es que el emperador decidió otorgarle una pensión de por vida que al final no fue de por vida porque al desaparecer el imperio en 1917, Menger se quedó sin esa pensión, ¿no?
¿ok? Y bueno, y además de eso, bueno, lo nombró profesor en la escuela, en la Universidad de Viena, ¿no? Acuérdense que Menger ya era doctor en Derecho, entonces lo nombró profesor y ahí es cuando Menger, de una manera bastante rápida, ¿ok? Escribe los principios de economía política, ¿no? Los Grundsätze, como está escrito ahí, Grundsätze for Volkswirtschaftslehre, ¿ok? Eso lo que significa es economía. Esta palabra bien compleja que está aquí es economía. Estos son principios en alemán, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, economía política, ¿no? Ok, entonces él escribe estos principios son la base de la escuela austríaca, ¿ok? Y luego más adelante, hay que aclarar una cosa más, ¿no? Cuando él publica los principios en 1871, él dice que ese es el primero de 7 libros que él va a escribir sobre economía, ¿ok? Y bueno, y no sabemos por qué, ¿ok? Menger eh, se, como diría Betancourt, se enchinchorró, ¿ok? Y no escribió los otros 6 libros, ¿ok? Pero bueno, el libro, a pesar de que es un libro de texto, ¿ok? Pues es un libro para dar teoría económica en primer semestre, ¿no? O en primer año, ¿ok? Este, es la base de la escuela austríaca, ¿no? ¿Ok? Y ya van a ver por qué, ¿ok? Porque tiene los 4 principios básicos en los que se basa la escuela y que todavía están vigentes, ¿ok? Por lo cual es el proyecto de investigación de la escuela, ¿no? ¿Ok? O sea, los 4 principios que él plantea en los principios de economía política, ¿no? Y bueno, después en 1883, él escribe los Untersuchungen, ¿okay? Que es la investigación sobre el método de las ciencias sociales, ¿okay? Porque el Menger, igual que las primeras generaciones austríacas, ¿okay? Y yo me anoto en eso también, ¿okay? No creemos que la economía es una ciencia aislada, ¿okay? Sino que la economía es parte de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, el economista es economista y sociólogo también, ¿okay? O sea, no es que hay una carrera que se llama sociología y otra que se llama economía, sino que nosotros vemos las ciencias sociales como integrales, ¿no? Como si fuera una sola cosa, ¿okay? Entonces, bueno, él escribió este método de las ciencias sociales y, y bueno, y ahí se da lo que se conoce como la batalla del método, del método Streit, ¿okay? Que es la pelea entre la escuela histórica alemana y Karl Menger. ¿Okay? Y digo Karl Menger porque Karl Menger es el único que estaba ahí peleando con la escuela histórica, ¿no? ¿Okay? Al poco rato hay dos jóvenes que estudiaron con los historicistas también. Menger estudió con los historicistas, el tutor de Menger es von Stein, ¿okay? Que es un historicista, el tutor de doctorado, el director del estudio de doctorado de Menger, y los directores de los estudios de von Baberg y de von Wieser, que son, que, que eran también historicistas, ¿no? ¿Okay? Por lo cual la escuela originalmente nace en el seno del historicismo alemán, ¿okay? Pero bueno, el jefe del movimiento historicista en el momento en que Menger es el decano de la Facultad de, de Derecho de Viena, este, eh, eh, él se llama Gustav Schmoller, ¿okay? Y él va a pelearse amargamente con Menger, ¿okay? Y, y bueno, estos dos jóvenes, von Baberg y von Wieser, ¿okay? Deciden convertirse en parte del grupo de economistas que apoya a Menger, ¿okay? Entonces, así es como efectivamente nace la escuela austríaca y nace porque Schmoller de manera despectiva, ¿okay? le dice, le dice a Menger, es que estos austríacos piensan de esta manera. Entonces, ellos adoptaron el nombre austríaco como una bandera de orgullo, ¿okay? Por la crítica que Schmoller les estaba haciendo, ¿no? ¿Okay?
Entonces, así es como nace la escuela, pues, ¿ok? Nace a partir de de este segundo libro, ¿ok? Que en realidad no es un libro, ¿no? En realidad es una acumulación de artículos que Menger fue escribiendo sobre metodología, ¿no? Que tampoco es el tema fundamental de la escuela, ¿ok? Pero se terminó convirtiendo en uno de los temas fundamentales por la pelea con Shmola, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo vamos a desarrollar en un ratico cuando veamos la parte ya académica de von Baber, ¿no? Entonces, bueno, él escribió esos dos libros, ¿ok? Y este, lo que podríamos decir de arrancada con Menger es que no muestra ningún desprecio por sus antecesores, o sea, uno lee los principios y ahí no hay una crítica a Smith, ¿ok? No hay una crítica a Ricardo, no hay una crítica a Mill, ¿ok? Todo lo contrario, ¿no? ¿Ok? Él este, parte de ellos tomando lo mejor de ellos, no diciendo esto está malo, sino que Smith dice esto, Ricardo dice aquello y así, ¿ok? O sea, no es un libro que abre pelea de arrancada como probablemente la teoría de la economía política eh, ¿cómo se llama? De Jevons o como los elementos de economía política pura de, de Walras, ¿no? ¿Okay? Entonces, él no muestra desprecio por sus antecesores. Después, en los Brutzhaces, sí, ¿ok? En la metodología, él empieza a decir que no está bien y que está bien, ¿no? ¿Okay? Y él se plantea que el valor se origina en la utilidad y la escasez. ¿Okay? O sea, que este es el hombre que dice que las dos cosas al mismo tiempo. ¿Okay? O sea, que dice que hay una utilidad, ¿okay? Que tiene el bien y que el bien también tiene una escasez relativa y esa escasez relativa asigna valor, ¿no? Entonces es la mezcla de ambas cosas, ¿no? De la utilidad y la escasez lo que determina el valor de la cosa para los individuos, ¿no? ¿Ok? Pero obviamente él dice que el valor es absolutamente subjetivo, pues, o sea que no hay valor trabajo, ¿ok? El valor trabajo no tiene nada que ver con el valor de la mercancía, ¿ok? La mercancía vale por su utilidad y por su escasez, ¿ok? Y eso lo estudia con tablas de utilidad, ¿ok? El primer principio es este, ¿no? El estudiar la utilidad y la escasez son la fuente del valor, ¿no? Y él estudia la utilidad con unas tablas de utilidad, ¿ok? Y de esa manera explica la formación de precios, ¿ok? Y así también establece la preferencia temporal, ¿ok? Que es uno de los elementos también de la escuela austríaca, ¿ok? No es el fundamental, pero forma parte de los elementos que sale de la utilidad subjetiva, ¿no? Que sí es el elemento fundamental. Eso hace una clasificación de bienes, ese es el otro elemento fundamental, ¿no? Y Menger clasifica primero los bienes en económicos y no económicos, ¿ok? No económicos son aquellos que no se pueden comercializar, ¿ok? ¿Qué es no económico? El aire, ¿ok? En la época de Menger, ¿no? ¿Okay? Hoy venden bombonas de oxígeno, ¿no? Y la gente que tenía el COVID compraba su bombona de oxígeno y se ponía el oxígeno cuando tenía suerte, ¿ok? Y eso medio lo ayudaba, ¿no? ¿Okay? En la época de Menger eso no existía. ¿Okay? O sea que si hubiese dado el COVID en la época de Menger, probablemente hubiese sido tan nefasto como la fiebre española, como la gripe española, ¿okay? Eh, que mató a mucha gente, ¿no? Incluso a Max Weber, que también es un austríaco. ¿Okay? Entonces, bueno, él clasifica los bienes así, primero en no económicos y económicos, ¿no? Y no económicos son aquellos que no se pueden comercializar porque de alguna manera es imposible comercializarlos, ¿no? Y fíjense lo curioso de esto, ¿no? Que en la época de Menger el aire no era comercializable y hoy sí, ¿no? ¿Ok? O sea que el asunto es subjetivo, no es objetivo, ¿no? O sea, eso no es permanente, ¿ok? No, la condición de bien no económico del aire se perdió en el tiempo, ¿ok? Porque hubo razones por las cuales esto se puso a disposición del individuo, ¿no? Algo parecido pasa con el petróleo, pues. ¿Okay? El petróleo existía en la época de los mesopotámicos, ¿no? ¿Okay? Y me imagino que había lagos de petróleo en lo que hoy en día es Irak y Irán, ¿okay? Y bueno, y la gente maldecía esos lagos de petróleo porque eran absolutamente inútiles, ¿no? O sea, solamente servían para mojar un palo ahí
¿ok? Y luego, para que eso sirviera de chip de, de antorcha, ¿ok? Para tener luz cuando había noche, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y probablemente también servía para calafatear embarcaciones, para tapar los huecos de los techos, ¿ok? Pero no tenía más allá otra utilidad, ¿no? ¿Ok? Y eso hacía que el petróleo fuese un producto despreciable, ¿no? Es más, de hecho, nosotros llegamos a llamarlo estiércol del diablo, ¿verdad? ¿Ok? Y durante mucho tiempo algunos venezolanos vieron en el petróleo una maldición, ¿ok? ¿Ok? Todavía los hay, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso significa que la clasificación de bienes siempre es subjetiva, ¿no? ¿Ok? Y lo está diciendo Menger, ¿ok? No lo está diciendo el profesor Lahoud. ¿Ok? Lo que estoy es ofreciendo el panorama, ¿no? O sea que esa clasificación en no económico y económico también es subjetiva, ¿ok? Y bueno, y los económicos, ¿ok? Se dividen en dos, ¿ok? O bueno, se pueden dividir en muchos, ¿no? Pero los vamos a dividir de arrancada en dos, ¿no? En los bienes que están directamente disponibles para el consumo, que Menger llama bienes de primer orden, ¿ok? Y aquellos bienes, ¿ok?, que no están inmediatamente disponibles para el consumo, ¿ok? Y que pueden ser factores de producción, bienes de capital, ¿ok? Y que Menger llama bienes de orden superior, ¿ok? Esos bienes de orden superior a su vez están divididos en dos, ¿ok? En los bienes que son producto de la naturaleza, ¿ok?, que son trabajo y tierra, ¿ok?, y los bienes que son transformados, que son el capital en máquinas, ¿ok? Entonces, ese es el criterio que Menger expone, ¿no? A mí me gusta hacer un ejemplo aquí, ¿no? Vamos a suponer que yo esta mañana quise desayunar unos huevos fritos, ¿no? Entonces, el bien de consumo son los huevos fritos puestos en el plato para que yo me los coma, ¿no? ¿Ven? Ese es el bien de consumo. ¿Ok? Un bien de segundo orden, ese es el de primer orden, ¿no? ¿Ok? Un bien de segundo orden pueden ser los huevos en cáscara, ¿no? Otro bien de segundo orden puede ser el aceite en el que yo frío esos huevos, ¿no? ¿Ok? El, el, el otro bien de segundo orden probablemente es la sal que yo he hecho para que se frían estos huevos, ¿no? ¿Ok? O sea, para sazonar los huevos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esas tres cosas dentro de la sartén se amalgaman, ¿no? ¿Ok? Y se convierten en el huevo frito, ¿no? Que yo puedo comer, ¿ok? Porque yo no estoy dispuesto a comer huevos crudos, ¿no? ¿Ok? Hay gente que come huevos crudos, por lo cual para esa persona subjetivamente el huevo es un bien de primer orden. ¿Ok? El huevo en la cáscara abierto y se lo traga. ¿Ok? Este, el, eh, yo hablé de un sartén, ¿no? El sartén como que es un bien de tercer orden, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sartén no se destruye en el proceso productivo. ¿Ok? El huevo cuando yo me lo como, ¿ok?, lo destruyo. ¿Ok? Entonces consumir es destruir, como decía Juan Bautista C. ¿Ok? Eh, eh, la sartén no se destruye inmediatamente, ¿no? ¿Okay? A menos de que yo sea un descuidado, ¿no? ¿Okay? Es más, la sartén es un bien de capital, ¿okay?, que tiene una vida útil, ¿no? ¿Okay? En el momento en que ese bien de capital se destruye, ¿okay?, bien sea porque el uso no fue adecuado o bien sea porque a pesar de que yo fui lo suficientemente previsivo, ella agotó su vida útil, ¿ok? Entonces, en ese momento, ese bien de capital dejó de ser un bien de capital y pasó a ser un bien de consumo que se destruyó. ¿Ok? No porque yo me lo comí, sino porque lo destruí. ¿Ok? Entonces, él también tiene una vida útil, pues. ¿Ok? Bueno, y para freír los huevos yo necesito además de eso una cocina, ¿no? Entonces la cocina también es un bien de orden superior de capital, ¿ok? Probablemente más longevo que el sartén, ¿ok? Si yo le doy
el uso adecuado y el mantenimiento. ¿Ok? Eh, este, y bueno, y el otro bien aquí es el cocinero, ¿no? Que pone la mano de obra, ¿no? ¿Ok? Entonces, si, eh, si el cocinero se muere antes que la cocina, ¿ok? Entonces probablemente el cocinero se destruyó antes que la cocina, ¿no? Su vida útil fue menor que la de la cocina, ¿ok? Pero eso es subjetivo, pues, ¿ok? Es más, cada estructura de la producción es distinta, ¿no? De repente, este cocinero es joven y tiene dos o tres cocinas a lo largo de su vida, ¿ok? O de repente este cocinero es viejo y deja la cocina de herencia, pues, ¿ok? Entonces, pero de hecho la cocina no debería destruirse al hacer el huevo frito, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso más o menos les da una idea de que hay unos bienes que tienen más duración que otros, unos bienes de orden superior, ¿ok? Y que esos bienes son los factores de producción, son los bienes de capital, los bienes intermedios con los que se elabora el bien de consumo, ¿ok? Y el bien de consumo es aquel que está disponible para el consumo inmediato, ¿no? Y Menger dice que esos bienes de primer orden son los únicos que tienen de verdad, oferta y demanda, ¿ok? Los otros tienen oferta, ¿ok? Pero su demanda está imputada, ¿ok? Y está imputada en relación a la producción de un bien de consumo, ¿ok? Y esa es la bendita teoría de la imputación que es exclusiva de la escuela austríaca, ¿no? O sea, los austríacos decimos con cierto orgullo, ¿ok? Que los precios son determinados por los costos, ¿ok? Perdón, determinan los costos, ¿ok? Y que los costos no determinan los precios. O sea que si una cosa tiene un precio de X, ¿ok? No es porque los costos de eso son Y, sino que más bien los costos de eso están relacionados a su precio de venta. ¿Ok? O sea que nosotros vemos el mundo al revés ahí, ¿ok? Al revés del resto, ¿no? Pero esa es la forma en la que es, ¿ok? Explico por qué, ¿no? O sea, el precio de la gasolina, ¿ok? Está relacionado a lo que paga el señor que está en la gasolinera contra lo que ofrece el señor que está en la gasolinera, ¿no? ¿Ok? O sea, lo que paga el individuo que va a la gasolinera a adquirir la gasolina y su relación con el tipo que le ofrece eh, el, el galón o los galones de gasolina. ¿Okay? Y probablemente ese precio, ¿okay? No tiene ninguna relación con los costos de producción. ¿Okay? Probablemente es excesivamente más alto que los costos de producción. ¿Okay? O probablemente está en la raya con los costos de producción o probablemente está por debajo en algunos momentos que el costo de producción. ¿Okay? Entonces el individuo puede o ganar excesivamente o ganar una porción o perder. ¿Ok? Y eso pasa con todos los precios, pues. O sea, si ustedes van a un mercado, ¿ok? Y observan, ¿ok? Que el vendedor discute el precio con el comprador, y a un vendedor le vende a un precio y perdón, a un comprador le vende a un precio y a otro comprador le vende a otro precio. ¿Ok? Entonces el precio no está determinado por los costos, ¿ok? Sino que el precio es una relación entre oferta y demanda en ese momento, porque ese es un bien final. ¿Ok? Los costos, por supuesto, determinarán si yo tengo ganancia o no.